Excelente. Bien. Buenos días a todos los alumnitos del curso de Anatomía 1. Sean todos bienvenidos a esta clase. En esta ocasión vamos a continuar con el segmento de aparato o sistema esquelético, ¿no? Que forma parte de todo el locomotor junto con el muscular. Y en esta ocasión vamos a hablar de la columna vertebral. Ya, me presento, mi nombre es Martín Vilches, soy estudiante de la Universidad Ricardo Palma, de la carrera de medicina. Sexto año ya voy a pasar, prácticamente soy pre-internito, estoy viejito ya. Y bueno, vamos a comenzar con esta clase, ¿ok? Ustedes ya saben, si es que tienen algún tipo de preguntas, pueden hacerlas con total normalidad, tranquilos, siéntanse libres de preguntar absolutamente cualquier cosa, ¿ya? Siempre y cuando sea del curso también, ¿ok? Entonces, comencemos. Vamos primero con las generalidades. Vamos a definir la columna vertebral. ¿Qué cosa es la columna vertebral? ¿Ya? Los libros de anatomía te dicen que es una estructura ósea flexible formada por 33 vértebras más sus componentes. ¿Ok? Este número de 33 vértebras puede llegar a variar. Puede que haya 32 o puede que haya 34 vértebras. Esto dependiendo de una zona en particular de la cual te voy a hablar más adelante. ¿Ok? Digámoslo así. No es un número exacto, pero es el número que se presenta en la mayor parte de la población. ¿Ok? Más sus componentes. Voy a comenzar en primer lugar ayudándote porque probablemente estés un poco confundido, ¿no, Martín? Yo tengo entendido que todo hueso es rígido, toda estructura ósea es rígida. ¿Por qué tendría que ser flexible? Esto es bastante interesante, pequeños saltamontes. Te voy a explicar. A pesar de que la columna vertebral, tal como su nombre lo indica, columna, una estructura de soporte, es una estructura ósea, en su mayor parte está formada por estructuras más pequeñas, que son conocidas como las vértebras, ¿ok? Al haber bastantes vértebras apiladas una sobre otra, permiten en cierto grado una movilidad y por lo tanto cierta flexibilidad. De ahí la definición de estructura ósea flexible. ¿Y qué componentes nos van a ayudar? Más adelante lo vas a ver. En su mayoría son ligamentos, membranas que permiten estabilizar las articulaciones que existen entre estas vértebras, ¿ok? Y además los discos intervertebrales, que son estos circulitos, o bueno, en una vista anterior se ven como un poco más rectos, ¿no? Como si fueran rectángulos. Te voy a hablar absolutamente de todo lo que te estoy mencionando más adelante, así que tranquilo. ¿Ya? Entonces, la columna vertebral se divide en cinco regiones, ¿ok? Como tú puedes ver por aquí, me he tomado las molestias de pintarlo de cada color para que ya te lo vayas aprendiendo. Tenemos una región cervical, la cual está compuesta por siete vértebras, ya siete. La región torácica, que en algunos casos, en algunos libros o artículos, probablemente la vayas a encontrar como región dorsal, ¿ya? Excelente, es lo mismo, torácica y dorsal es lo mismo. Que está compuesta por 12 vértebras, la región lumbar, que tiene en total 5, y algo bastante interesante que te vas a poder dar cuenta es que si te fijas en la región cervical, las vértebras son un tanto más pequeñas, ¿no? A diferencia de la región lumbar, que tienen, digamos, un tamaño considerablemente mayor. A partir de acá, o bueno, hasta aquí, hasta este punto, como tú puedes ver, existen vértebras independientes con un disco que las separa, ¿no? Entonces, digámosle así que esta es una parte móvil, ¿ya? La parte superior es móvil y está compuesta por 24, 7 y 5, 12 más 12, 24. Increíble, Martín. ¿Ya? Y luego de la región lumbar está la región sacra. Aunque nosotros le decimos de frente sacro, el hueso sacro. ¿Por qué? Porque a partir de acá ya tenemos, a pesar de que son cinco vértebras, estas cinco vértebras se encuentran fusionadas. Como puedes ver, no hay un disco intervertebral entre ellas. Están fusionadas. Por eso es que se le dice hueso sacro. Igual se le tiene en cuenta que son cinco, ¿no? Porque se logra diferenciar el cuerpo vertebral. ¿Ya? ¿Qué cosa es un cuerpo vertebral? También te lo voy a explicar de una forma más elegante. La última región es la región coxigia. Algunos también lo llaman el hueso del coxis. ¿Y te acuerdas que te había dicho que el número de vértebras puede variar entre 32 y 34? ¿Ok? Bueno, el hecho de que hayan cuatro vértebras coxigias puede ser variable, ¿ya?
pueden llegar a ser a veces 3 vértebras, a veces pueden ser 5 vértebras coxígeas. El número de vértebras cambia en esta última región. ¿Es importante esto? ¿Me va a ayudar a volar si tengo 5 vértebras coxígeas? No, tranquilo. No te hace, digamos, evolutivamente superior tener una mayor cantidad de vértebras. Así que tranquilo. ¿Ya? En realidad el coxis, como tú sabrás, digámosle así, es una estructura, es un órgano vestigial producto de la evolución, porque bueno, nuestros ancestros, las evoluciones previas a nosotros, ¿ya? Los primates más que todo, pues tenían colita, ¿te acuerdas, no? Y bueno, cuando ya fuimos evolucionando, dejamos la colita, ya lamentablemente dejamos de ser saiyajines, y quedamos con este vestigio, ¿no? Que es el coxis. Bueno. ¿Qué más te puedo explicar de aquí? Bueno, cosas un poquito más técnicas, ¿no? La longitud es aproximadamente 70-75 centímetros en hombres y es un tanto menor en mujeres, aproximadamente un 10%. Entonces, esto es todo lo que tienes que saber con respecto a las generalidades. Vamos a ir un poco más allá. Las curvaturas, como tú sabrás, a pesar de que se llama columna vertebral y tú puedes pensar en la columna que hay en tu casa, la columna vertebral está compuesta, o bueno, la forma de esta columna es gracias a las curvaturas. Y estas curvaturas no están porque sí. O sea, porque así lo quiso, no sé, la ciencia, Diosito, las creencias se respetan. Pero las curvaturas están ahí por alguna razón y explican algo bastante interesante. Mira, la curvatura primaria sifosis y la curvatura secundaria, lordosis, cada una de diferentes color, tienen un origen en particular y una, digámosle así, función también en conjunto. ¿Qué sucede? La curvatura primaria se conoce como sifosis. Quiero que lo tengas bien en claro porque esto te va a acompañar incluso años después en traumatología, en cirugía. Entonces, atento, ¿ya? La curvatura primaria se caracteriza porque es cóncava. Anteriormente, tú ya llevaste la clasecita con el doctor Lavado, ¿sabes a qué nos referimos cuando decimos anterior, ¿no? Anterior es la parte de adelante. Si es que nosotros vemos la parte de adelante, vemos que esta parte es cóncava, ¿ya? Mientras que si vemos la parte de atrás, la parte posterior, vemos que esta es convexa. Entonces, esta curvatura primaria la vas a poder encontrar ¿en dónde? En la región torácica, como puedes ver por aquí, en la región torácica y también en el huesito del sacro. El huesito del sacro también tiene esta curvatura. Entonces, ¿por qué se produce esta curvatura? Esto es bastante interesante. Mira, acá tienes a un pequeño ingeniero que está en el desarrollo, que está en pleno desarrollo fetal. Como tú puedes ver la posición que adopta es de flexión, ¿no? Como si estuviera encorvándose, en modo bolita, ¿no? En modo bolita. Entonces, de hecho, mira, este dibujito del Gray te dice que incluso durante el desarrollo se tiene, digamos, pensado la morfología de lo que ya te había explicado antes, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que durante el desarrollo fetal adoptamos esta posición. Esto es bastante interesante. He ahí la curvatura primaria. Absolutamente toda la columna está en flexión y por lo tanto en esta curvatura. ¿Ok? Entonces, el origen es durante el desarrollo fetal. Y bueno, si es que esta curvatura es exageradamente prominente, ya es lo que conocemos como joroba. En términos más elegantes, cifosis acentuada. ¿Ok? O cifosis patológica. No te olvides. Curvatura primaria o cifosis. Luego tenemos a la curvatura secundaria o lordosis, ¿ok? Esta es, digamos, todo lo contrario a la curvatura primaria. Hacia la parte anterior va a ser más convexa, o sea que va a sobresalir, y hacia la parte posterior va a ser más cóncava, o sea que va a estar un poco más, digámoslo así, hundida, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar esta curvatura? En las regiones que quedan, ¿no? En la región cervical, que acá se me pasó ponerle la curva, y acá en la región lumbar. Excelente, Martín. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que este futuro ingeniero ya nació, ya salió del vientre de su mamita, cuando sale, puedes ver en la imagen de la letra A que la columna vertebral sigue en flexión, en la misma posición en la que se estuvo desarrollando, ¿no? Pero, como todo ser humano, necesita movilizarse.
Ok, entonces tú sabes que el bebito no va a agarrar y se va a poner a caminar de frente, ¿no? Sino que poco a poco va a empezar a mover los brazos, las piernitas, va a empezar, en primer lugar, va a empezar a arrastrarse, por así decirlo. Al momento de empezar a arrastrarse, ya digamos que va compensando esta curvatura, ¿no? Luego, ya este bebito, luego de empezar a arrastrarse, va a empezar a gatear. Y mira cómo poco a poco las curvaturas de la columna se van estabilizando, ¿ok? Para tener un buen centro de gravedad, para tener equilibrio. Hasta que finalmente este futuro ingeniero, ya cuando es un ingeniero, en la letra D, tal como tú puedes ver, empieza a pararse de pie, empieza a caminar de pie y por lo tanto necesita bastante estabilidad al momento de poder hacerlo, ¿no? Al momento de estar sentado, al momento de caminar, al momento de correr. Entonces, la curvatura primaria se compensa con la curvatura secundaria. Entonces, ¿qué función tiene esta? Regula el centro de gravedad. Y es por eso que la columna vertebral tiene esta forma. ¿Te habías puesto a pensar en esto? Bastante interesante, ¿no? Y de igual forma, si es que esta lordosis persiste y es exageradamente prominente con el tiempo, ya se conoce como lordosis acentuada o lordosis patológica. ¿Ya? Y Martín, no entiendo mucho a qué te refieres con la cifosis acentuada, lordosis acentuada. No te preocupes que para eso te he preparado esta diapositiva, esta página, ¿no? Vamos a comenzar primero con la cifosis acentuada. Lo normal, o bueno, generalmente es que esta cifosis se dé en la región torácica. Es lo que nosotros conocemos como la jorobita. ¿No? Por eso es que tu mami, cuando eras un niño, cuando eras una niña, te decían, por favor, siéntate recto, si no te pongo unas tablas ahí en la espalda. Porque, precisamente, por una postura incorrecta puede producirse esta cifosis. ¿Ya? Cifosis acentuada. Y me parece que no está la imagen que había puesto, pero bueno, una causa bastante interesante de la cifosis torácica acentuada es la TBC. Pero el nombre correcto para llamar a la tuberculosis cuando afecta a la columna se conoce como mal de Pot. ¿Ya? Mal de Pot. Así se conoce cuando la tuberculosis invade la columna vertebral, pero esto no se produce, digámoslo así, la tuberculosis no te produce una postura incorrecta. Lo que hace la tuberculosis cuando llega a la columna vertebral es destruir la vértebra. Entonces, como que si es que no hay una estructura de soporte para la vértebra, para la columna vertebral, entonces se inclina hacia adelante, ¿no? De ahí la cifosis torácica acentuada o patológica. ¿Ya? Es lo que conocemos como la jorobita. Acuérdate, cifosis es curvatura primaria, por lo tanto coincide que esté en la región torácica, ¿no? Luego tenemos a la lordosis acentuada, que aquí la tienes. No se nota muy bien, pero se encuentra generalmente en la región, en esta región, de ahí el nombre, ¿no? Lordosis lumbar acentuada. Entonces, las causas son precisamente cuando pues se excede el peso del que se puede soportar, ¿no? Como por ejemplo en personas obesas, ¿no? En las que hay un aumento del índice de masa corporal, hay un aumento de la grasita, ¿no? Entonces pues se produce esta lordosis. Otra de las posibles causas es el embarazo, ¿no? Las mujeres embarazadas, al tener al bebito aquí en su pancita, pues tienen que también soportar una mayor cantidad de peso, ¿ok? Y por lo tanto suele producirse esta lordosis, ¿ya? Esto es con respecto al eje antero-posterior. Martín, ¿qué es eso? Tú ya deberías saberlo, ¿no? Antero, que es anterior, y posterior, que es, perdón, antero, que claro, hacia adelante, ¿no? Y posterior, que es hacia atrás. ¿Entendido, chicos? Pero existe otro tipo de curvatura patológica que existe lateralmente y esta se conoce como la escoliosis. Es un nombre que probablemente has escuchado, ¿no? Escoliosis, que es la desviación lateral de la columna. ¿Qué causas puede tener la escoliosis? En cuanto a congénita, malformaciones. Malformaciones de los huesitos, malformaciones de los músculos, ¿no? Y en causas adquiridas, generalmente es por una postura incorrecta, ¿ok?
Ya, no sé si se acaba de escuchar la mototaxi que acaba de pasar, lo siento. Entonces, dentro de las causas adquiridas está la postura incorrecta, ¿no? Cuando tú te acuestas, no sé, en tu cama, en el mueble y te acuestas chueco, ¿no? O duermes chueco, ¿no? O mientras estás ahorita en tu computadora, espero que no estés echado en tu cama, en tu celular, quedándote dormido o dormida, sino que estés acá sentado. Si es que te sientas hacia un lado, ¿no? Sosteniéndote con tu brazo, entonces, pues, con el uso frecuente de esta postura incorrecta, puedes llegar a tener escoliosis en un cierto grado, ¿ya? Entre otras enfermedades o condiciones, la distrofia muscular, algunos tumores, ¿no? Listo, entonces, ya para pasar a la siguiente, te voy a explicar un poco las funciones que tiene la columna vertebral, ¿ok? Más que todo para que tengas conocimiento. No solamente cumple la función de soporte, ¿ok? Porque sí, cada vez que suelen preguntar a los alumnitos, ¿qué función tiene la columna vertebral? Y la mayoría dice soporte, ¿no? Y bueno, no se les ocurre otra función. Entonces, es cierto que la primera función que va a tener es la de soporte, pero también existen otras funciones importantes, como por ejemplo el movimiento. ¿Ok? Permite los movimientos de flexión, extensión, permiten en cierta medida flexión lateral, e incluso rotación. Cuando quieres sacarte tus conejitos de la espalda, ¿no? Cuando te quieres tronar la espalda. Rotación, ¿ok? Entonces, ¿permite movimiento? Sí. Y tú ya conoces estos movimientos, ¿no? Por tu clase introductoria. Excelente. Otra función es la hematopoiesis. ¿Qué cosa es la hematopoiesis? Es la producción de células sanguíneas, chicos. Es un detalle bastante importante que yo leí en el Gaiton de Fisiología, que a partir de los 20 años, la médula ósea de algunos huesitos poco a poco va disminuyendo la producción de células sanguíneas, pero las vértebras son de los pocos huesitos que siguen produciéndolas en gran cantidad, y esto es bastante interesante, ¿ok? La protección del sistema nervioso es cierto, mira. Gracias a las estructuras que tenemos de la columna vertebral, ¿no? De cada vértebra y el canal que dejan en el interior de ellas, permite poder proteger a la médula espinal, la cual sale directamente del cerebro y de la cual van a salir las raíces nerviosas, que se conocen como nervios raquídeos, ¿ya? O nervios espinales. Ahora sí, hasta acá, muchachos, ¿todo claro? Facilito, ¿no? ¿Desea que repita algo que no se entendió? ¿Todo claro? Solo lo de hematopoiesis. Ah, bueno, no es un detalle que haya que memorizarse obligatoriamente, solamente es más que todo un dato curioso, que las vértebras en su interior, como tú sabrás, acá se ve, tienen huesito esponjoso. Y ese huesito esponjoso permite que en el interior se encuentre la médula ósea, la cual es la encargada de producir células sanguíneas, ¿ok? Entonces, a diferencia de algunos huesitos que poco a poco van dejando de producir células sanguíneas, o mejor dicho, lo hacen con menor frecuencia, un menor ritmo, las vértebras se mantienen gracias a la médula ósea que existe en su interior. Siguen produciendo células sanguíneas. Eso es la hematopoiesis, la producción de las células sanguíneas. ¿Se entiende? Espero que sí. Excelente, gracias por preguntar. Ok, si no hay más preguntas, podemos continuar, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahora sí, voy a explicarte cada partecita que tiene una vértebra como si se tratase de un Lego. ¿Ok? Esto es bastante interesante, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Esta es una imagen para comenzar del Gray. ¿Ok? En el Gray te colocan a esta vértebra, te la dibujan como si se tratase de, digámoslo así, un armable, ¿no? Y te ponen de diferente color las estructuras que tenemos que estudiar. Entonces, Martín, ¿por qué es importante? ¿Por qué me ponen de diferente color? No entiendo. Es que cada una de estas estructuras que están de diferente color van a ir cambiando con respecto a las regiones. Ese es, digámoslo así, el juguito, lo interesante de esta clase. ¿Ok? En la región cervical estas partes van a ser diferentes, en la región torácica también. ¿Ok? Entonces, aquí tienes una vértebra típica. ¿Qué cosa es una vértebra típica? Digámoslo así, es el tipo de vértebra, el prototipo de vértebra que deberían tener
la mayor parte de vértebras en la columna. ¿Y por qué digo la mayor parte? Porque también como existen vértebras típicas, existen vértebras atípicas, ¿ok? Entonces, ¿en qué se diferencian? En que las vértebras atípicas, por ejemplo, les puede faltar el cuerpo vertebral, pueden tener de una forma distinta alguna de las estructuras que te voy a enseñar, ¿no? Y eso ya las hace vértebras atípicas. Pero eso ya te voy a hablar más adelante, tranquilo. Vamos a comenzar primero como si se tratase de un Lego, mira, primero el cuerpo vertebral. Este cilindro grande que tú ves por aquí se conoce como cuerpo vertebral, es el cuerpo de la vértebra, ¿ya? Y por aquí tenemos a las piezas que van a acompañar a este cuerpo vertebral, partiendo por los pedículos. ¿Ok? Estos pedículos son simplemente proyecciones que salen por detrás del cuerpo vertebral y se van a unir con las láminas, que acá debería decir láminas, ¿ya? Voy a corregirlo. Ya, láminas. Listo. Excelente. Los pedículos se van a encontrar con las láminas, con estas laminitas de acá, y van a formar un arco. A partir de este arco, en la unión de estas piezas, van a surgir unas proyecciones. ¿Ok? Martín, ¿qué cosa es una proyección? Básicamente lo que ves aquí, ¿no? Es como si agarraras plastilina y estiraras una parte de ella. Entonces, las proyecciones aquí se conocen como apófisis. Vas a encontrar esto en el cráneo, vas a poder encontrar esto en distintos huesitos, ¿ya? Apófisis. Ten en cuenta que apófisis puede llegar a ser un sinónimo de proyección, ¿no? O sea, el huesito como que se va estirando o hay una parte sobresaliente del huesito que es interesante y que necesita un nombre. Acá en este caso, vamos a nombrar a estas 7 apófisis, ¿ya? No te preocupes, que voy a pasar a explicarte cada uno de ellos. El cuerpo vertebral se encuentra en la parte anterior de la vértebra. Ya sabes a qué me refiero con parte anterior, ¿no? La parte de adelante. Es grande y cilíndrico y se encarga de soportar todo el peso de nuestro cuerpo, ¿ok? Tal como te había mencionado, algo bastante interesante es que desde la región cervical hasta la región lumbar, el tamaño del cuerpo vertebral va aumentando, es más grande ya para la parte final, ¿no? Y esto tiene su justificación, ¿no? Porque mira, la región cervical del cuellito tiene que soportar solamente el peso de tu cabecita, ¿no? Cuando vamos bajando hacia la región torácica, ahora tiene que soportar el peso de la cabeza, del cuello, de los brazos, de los pulmones, del corazón, de todas las estructuras que se encuentran en el tórax hacia la región lumbar y hay que soportar el peso del abdomen y poco a poco se va incrementando. Por ello es que aumentan de tamaño estos cuerpos vertebrales dependiendo de cada región, ¿no? Ahora sí, el arco vertebral está conformado por los pedículos, que ya te los había explicado, son estos de aquí. Son proyecciones que salen por detrás del cuerpo vertebral y que se van a unir con las láminas. Estas láminas son planas y son delgadas, pero eso no quita que sean bastante resistentes, ¿ya? El arco vertebral está formado por los pedículos y las láminas. Te lo pueden preguntar en algún pasito, te lo pueden preguntar en algún examen. ¿Por qué estructuras, por qué elementos está formado el arco vertebral? Y tú respondes por los pedículos y por las láminas. Entonces, quiero que le pongas atención a esto de aquí porque van a salir dos cosas importantes, ¿ya? En primer lugar, que de la unión de los pedículos con las láminas y de las láminas entre sí, van a salir las apófisis. Y otra cosa, que el arco vertebral, si es que tú ves por aquí, el arco vertebral deja un orificio, un agujero por el cual va a pasar la médula espinal. No te preocupes que yo te voy a ayudar con esto más adelante. Solamente es para adelantarte este pequeño detalle. En primer lugar, vayamos con las apófisis, ¿ok? Tenemos en total 7 apófisis. Las dos primeras son las apófisis transversas, tal como su nombre lo indican, están inclinadas. Están inclinadas, ¿ok? Salen de la unión de los pedículos con las láminas en ambos lados. Y tenemos una hacia el lado derecho, como puedes ver por aquí, y otra hacia el lado izquierdo, ¿no? Qué chévere. ¿Qué más? En la misma unión de cada pedículo con su lámina, tenemos a las apófisis articulares, ¿ok? Apófisis articulares, que son en total 4. Tenemos dos arriba, dos abajo, ¿ok? En total 4.
Estas apófisis articulares también reciben el nombre de zigapófisis. Quiero que te aprendas este nombrecito porque lo vamos a utilizar más adelante. Va a ayudar a que no te confundas. ¿Ya? Acuérdate de este nombre que probablemente te lo pueda preguntar. ¿Ya? Dos superiores, dos inferiores y es en la misma unión de los pedículos con las láminas. Hasta ahí vamos seis. ¿Cuál es la que falta? La apófisis espinosa, que es esta de aquí. ¿Ok? Es única, se encuentra en la línea media, ya no se encuentra en la unión de los pedículos con las láminas. No, ya no se encuentra en este punto que señala mi puntero, sino que se encuentra en la unión de las mismas láminas, de ambas láminas aquí. ¿Ya? Tiene una proyección póstero inferior. ¿A qué se refiere esto? Que tiene una proyección hacia atrás, por eso póstero, e inferior hacia abajo. ¿Ya? Excelente. Listo. Entonces, una vez que ya te expliqué la estructura de cada vértebra, te voy a mostrar algunos espacios importantes. ¿Te acuerdas que te hablé del arco vertebral? Ya, mira. El agujero que dejan esta unión se conocen como foramen vertebral. Ya has tenido tu clasecita de agujeros de base de cráneo, ¿no? ¿Qué tal el profe Kevin? Chévere, ¿sí o no? Enseña increíble. Entonces acá también, a todo agujero le vamos a llamar foramen. En esta ocasión, como se encuentra dentro de la vértebra, se va a conocer como foramen vertebral. Va a estar formado por el cuerpo de la vértebra. Perdón, mi espaldita me estaba doliendo. El cuerpo de la vértebra y su unión con el arco vertebral. Ya, con el arco. Entonces, ¿qué estructuras forman el arco vertebral? Tú ya sabes. Los pedículos que se encuentran por acá y las láminas. Muy bien, pero ¿qué sucede si es que por encima de esta vértebra yo le coloco otra vértebra? Y por encima le coloco otra vértebra y otra y otra y otra. Ya, este agujero, poco a poco se van juntando más agujeros y van a ir formando lo que conocemos como el conducto vertebral. No te vayas a confundir. Foramen es solamente en una vértebra. Cuando ya hablamos de conducto, ya estamos hablando de cuando las vértebras ya se encuentran unidas, ¿no? Este conducto vertebral está formado por vértebras adyacentes, como yo te lo venía diciendo. Los límites van a ser los mismos, ¿no? Anteriormente, o sea, por delante, el cuerpo de la vértebra, de las vértebras, y posteriormente los arcos vertebrales, ¿no? Entonces, la unión de estos agujeritos me permite formar un conducto por el cual va a introducirse la médula espinal. Por esta flecha azul que ves por aquí va a pasar la médula espinal. ¿No? Entonces, su Martín tiene razón, no me mienten, aquí en Bizancio, qué chévere. Precisamente, la columna vertebral cumple la función de protección del sistema nervioso central al proteger la médula espinal. Martín, pero yo me acuerdo que tú habías dicho que de la médula espinal salían nervios, nervios raquídeos, ¿no? ¿Por dónde van a salir si es que la médula se encuentra en el interior de la vértebra? ¿Es por qué? Es bastante interesante la anatomía, que la unión, la forma que tienen las vértebras cuando se unen, también permiten formar un agujero hacia los costados, que es precisamente el foramen intervertebral o agujero de conjunción. Algunas veces lo llaman en los libros, ¿ya? También está formado por vértebras adyacentes, ¿ok? Y bueno, el borde superior e inferior, vamos a pintarlo de color black. Está formado por las escotaduras, que son las que yo he pintado de color negro, ¿ok? Son escotaduras. ¿Qué son escotaduras? Son como huequitos, por así decirlo. No son huequitos, son depresiones, ¿ya? Son como muescas, escotaduras, ¿ya? En el borde posterior, o sea, en la parte de atrás, vamos a poder encontrar a las apófisis articulares, que tú ya deberías saber que también se conocen como sigapófisis. Y hacia el borde anterior deberíamos encontrar el cuerpo de la vértebra y también en cierta parte el disco intervertebral, ¿no? Entonces, a través de este agujerito que se encuentra por los costados, va a poder salir, o mejor dicho, van a poder salir, por aquí lo tienes, los nervios raquídeos que salen de la médula espinal, ¿ok? Escotaduras, es esto de acá de color negrito, ¿ok?
digamos así, no es un nombre, digamos, técnico, anatómico, científico, sino que la llaman así precisamente por la forma que tienen, ¿no? Como si fueran unas muescas, o sea, depresiones, ¿no? Y aquí lo tienes. Todo esto es el agujero o foramen intervertebral. ¿Hasta acá se entendió, chicos? ¿Desean que repita algo? ¿Todo claro? Me parece que sí se entendió, ¿verdad? La última parte, creo que... Allá. Ya, tengo dos cositas. En primer lugar, la sigapófisis. Ya, cuando yo hablo de sigapófisis, me refiero a las apófisis articulares. ¿Te acuerdas que te dije? Eran las que eran dos arriba y dos hacia abajo. Ya, estas se conocen como sigapófisis. A las apófisis articulares, ¿ok? Ahora sí. Ya, voy a explicar toda esta parte, tranquilos. En primer lugar, el foramen vertebral. Es un agujero por la unión del cuerpo con los arcos. Cuando juntamos una vértebra con otra, pasa a la imagen de la derecha, se forma el conducto por el cual pasa la médula espinal. ¿Ok? Y luego vamos a ver al foramen intervertebral. Se llama así porque se encuentra entre vértebra y vértebra. Y es el que vamos a encontrar por aquí por los costaditos. ¿Ok? Entonces, aquí lo tienes, acá ya lo he pintado yo. Te dice, el borde superior e inferior son escotaduras. ¿Ok? ¿Qué sucede? Llega un punto en la vértebra en la cual cuando salen los pedículos, ¿ok? Se va haciendo un poco más delgada, ¿no? Entonces, por aquí van a dejar unos huequitos, o mejor dicho, una depresión. Cuando se hace más delgada, aquí, esta es una escotadura. ¿Ves? La de color negro que está pintada, esta es una escotadura. La de abajo también es otra escotadura, ¿no? Entonces, estos son los límites superiores e inferiores. Al borde anterior le pertenece al cuerpo vertebral, al cuerpo de la vértebra y el disco, ¿no? Es el límite que se encuentra más hacia adelante, ¿ok? Y el borde posterior, que es este de color rojo, son las apófisis articulares. Martín, pero yo no veo ninguna apófisis articular, es totalmente distinta a la que tú me has mostrado en la imagen. Lo sé, pero aquí está. Esta es la morfología de las apófisis articulares. ¿Ves esta de aquí? Acá tenemos una y por acá debajo tendríamos otra. Por eso es que se les tiene en cuenta al momento de delimitar este agujero, ¿ya? Este circulito de acá le pertenece a una apófisis articular y por acá debajo que no se muestra pero que permite la unión con la vértebra de abajo, también está la apófisis articular, ¿ya? Por eso es que se tienen en cuenta al momento de establecer el borde posterior. ¿Ahora sí se entiende, chicos? ¿Todo claro? Excelente. ¿Ya? Entonces, no se olviden, escotadura es simplemente como una hendidura, ¿no? Listo. Entonces continuamos. Una vez que ya conoces cada parte de la vértebra, claro, las vértebras se unen gracias a las apófisis articulares. Muy bien, muy bien, eso es muy válido, eso es lo correcto. Gracias a estas apófisis articulares se unen vértebra con vértebra, ¿ok? Además de las apófisis articulares, por supuesto que también se encuentra el disco intervertebral, pero este es otro tipo de articulación que ya vamos a hablar de él más adelante, así que tranquilos, tranquilos, ¿ya? Ahora sí, Martín, ¿de qué me ha servido que me hayas enseñado el cuerpo, el arco, no sé, el foramen, las apófisis? Tal como te había mencionado anteriormente, es porque, dependiendo de cada región, las características de cada elemento de cada vértebra va a variar. Por ejemplo, te voy a hablar en primer lugar de las vértebras cervicales, ¿ok? Por lo menos de las vértebras cervicales típicas. Tú ya sabes que cuando me refiero a una vértebra típica es la que debería tener una estructura similar a las demás, ¿ya? Entonces, comenzamos con el cuerpo vertebral, ¿ok? Te voy a ir pintando para que no te vayas a confundir. El cuerpo vertebral lo vamos a pintar de color negro, ¿ok? Mientras lo voy dibujando, te voy diciendo que el cuerpo vertebral se caracteriza porque es pequeño y ancho lateralmente.
casi como un rectángulo, ¿no? Precisamente por lo que te dije, no hay mucho peso que soportar a diferencia de una vértebra lumbar, por eso es que el cuerpo es pequeño. Y hacia los costados tenemos lo que se conoce como la apófisis unciforme. Si no quieres, digámosle así, conocerla por este nombre tan complicado, le puedes decir apófisis semilunar. ¿Ok? ¿Por qué? Precisamente porque tiene la forma de una semiluna y se encuentra hacia los costados. Tal como te lo dice acá, los bordes superolaterales están elevados. Simplemente decirte que hacia los costados se dan estas elevaciones. ¿Ya? Es como cuando agarras plastilina con los dedos y empiezas a peñiscarla, te queda como, ¿cómo te digo? Como cierta elevación, ¿no? Estas son las apófisis unciformes o semilunares. ¿Ok? ¿Tienen una función bastante importante que tengo que memorizármelas? No, solo quiero que sepas que existen exclusivamente en esta región. ¿Ok? Las apófisis unciformes. Muy bien, continuamos entonces. Martín, ya estoy entendiendo, qué chévere. Vamos ahora con las láminas. Las vamos a pintar de color verde. ¿Ya? Las láminas se caracterizan porque en la región cervical son rectangulares y están orientadas horizontalmente, que son estas de aquí de color verde. ¿Ok? Entonces, tú ya sabrás que el arco vertebral es la unión del pedículo con las láminas. Acá los pedículos se ven bastante pequeños, pero son estos de acá. ¿Se entiende? Estamos viendo a una vértebra por arriba. ¿Ok? Por arriba la estamos viendo. Ahora te voy a hablar del foramen vertebral, que es este de color rojo. ¿Ya? El foramen vertebral se caracteriza porque es grande y es triangular. ¿Por qué es grande y es triangular? Porque la médula espinal, ¿ya? Está saliendo recién del cerebro. Por lo tanto, va a tener, para poder dar nervios hacia los miembros superiores, o sea, hacia tus bracitos, necesita una gran cantidad de nervios. ¿Ok? Más adelante, cuando veas neuroanatomía, te van a hablar del plexo braquial. El plexo braquial es un conjunto de nervios que se interconectan para dar finalmente los nervios que se dirigen hacia tus brazos. Entonces, lo que yo quiero que sepas por el momento es que este foramen vertebral es grande y es triangular porque la médula espinal, digamos que a este nivel es un poco más ancha por la cantidad de nervios que tiene que enviar hacia los brazos. ¿Ya? Muy bien. Aquí lo tienes. Foramen vertebral pintado de color rojo. Red. Turning red. Listo. Apófisis transversas. Vamos a pintarlas de color morado. Estas tienen dos características importantes. En primer lugar, que tienen un foramen transverso, que es el que yo estoy pintando de color morado, y también que tienen tubérculos. ¿Qué cosa es un tubérculo, Martín? Lo que yo estoy pintando de morado también. Son como estas pequeñas proyecciones también, ¿no? Que tienen estas apófisis transversas. Estos son los tubérculos. Entonces, ¿para qué me sirve cada cosa, Martín? Por el agujero se llama así, foramen transverso. ¿Por qué? Porque le pertenece a la apófisis transversa. No te vayas a confundir, ¿ok? El foramen transverso permite el paso de la arteria y de las venas vertebrales. Así se llama. En una imagen más adelante te voy a mostrar cómo es que la arteria pasa por esta región cervical. Únicamente por esta región cervical. Por eso es distinta hacia las demás vértebras, ¿no? Hacia las demás regiones, mejor dicho. Porque por este agujero pasan las arterias vertebrales. Son arterias que se encuentran en el cuello y luego se introducen en el cráneo. ¿Ya? Muy bien. ¿Para qué me sirven los tubérculos anterior y posterior? Porque permiten la inserción de músculos. ¿Ok? Cuando veas musculitos de la cabeza, del cuello, van a ver algunos músculos como por ejemplo los escalenos, que también llegan a insertarse en las vértebras. ¿Ya? Y también en las costillas, los escalenos, muchos músculos más del cuello que para poder llegar a mover el cuello, la cabeza, necesitan insertarse en las vértebras cervicales. Por eso es que tienen estos, exactamente como dicen, relieves. ¿No? Estos son los tubérculos. Las apófisis articulares. Recuerda que teníamos dos arriba y dos abajo. Ya no sé qué otro color poner, blanco. Aquí está. Apófisis articulares de color celeste, ¿ya? Se caracterizan porque son planas y porque son casi
horizontales. ¿Ves? Son las que están de aquí de color azul y son las que permitían articular una vértebra con otra. Y finalmente, la apófisis espinosa. Vamos a ponerla de naranja. ¿Dónde está? De color naranja. Esta apófisis espinosa se caracteriza porque es corta, es chiquita, mira, es chiquita y es bífida. Algunos le decían que tenía dos colitas, ¿no? Algunos alumnitos de ciclos anteriores decían, tiene dos colitas, ¿ya? Como Tails. ¿Cuántas colas tenía Tails? Tres, dos creo, ¿no? Bueno, corta y bífida. ¿Y por qué es bífida? Porque también permite la inserción de músculos del cuello, o mejor dicho, del dorso, ¿no? ¿Cuál es anterior y posterior? Ya, ese es un buen punto. Recuerda, ya habíamos dicho esto antes, que el cuerpo vertebral siempre va a ser anterior. El cuerpo vertebral es lo que vas a ver por delante, es anterior. Mientras que la apófisis espinosa es posterior. O sea, esto está adelante y esto está atrás. ¿A qué se refiere cuando dice A y V vertebral? Precisamente lo que te estaba explicando, ¿no? Arteria y vena vertebral pasan por los agujeros transversos. A de arteria y B de vena. Más adelante, cuando veas musculito o circulatorio, o bueno, cuando nosotros veíamos anatomía regional, decíamos van, ¿ok? A esto decíamos van. B de vena, A de arteria y N de nervio, ¿ok? Van, vena, arteria y nervio. En esta ocasión, por acá pasan la vena y arteria vertebrales, ¿ok? Excelente. Hasta acá, ¿todo claro, chicos? ¿Todo chévere? Muy bien. Sí, súper claro. Excelente. Qué chévere esta clase, ¿no? Fino, elegante. Es cine, Martín, es cine. Ya, chicos. Entonces, hasta acá todo chévere, ya conocemos cómo es una vértebra cervical típica, ya conocemos las características, cómo cambian. Ahora lo que quiero que sepas es que dentro de todas las 7 vértebras cervicales, van a haber unas que son efectivamente vértebras típicas que tienen estas características que ves en la pantalla, pero también van a existir vértebras atípicas que por una u otra característica son distintas a las que te he mencionado. ¿Ya? Elegante. Bueno, mira, de las 7 vértebras, para empezar quiero decirte cómo se nombra a cada vértebra. La nomenclatura de las vértebras es por una letra y un número. Como tú puedes ver en la tabla de abajo, se dice que es C porque la vértebra se encuentra en la región cervical. Y se dice que el número te indica el número de la vértebra de esta región. Si tenemos 7 vértebras, sería C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. ¿Por qué te digo esto? Para poder ayudarte a que identifiques qué vértebras de todas las 7 de la columna, o mejor dicho, de la región cervical, son las atípicas. ¿Ya? En esta tablita de abajo te he colocado las vértebras típicas, ¿ya? C3, C4, C5, C6. ¿Ya? Y hacia un lado te he colocado las vértebras atípicas, porque por una u otra razón son diferentes, notablemente diferentes a la vértebra que tú ves en pantalla. ¿Ya? Se cuenta exactamente de arriba hacia abajo. Ese es un buen punto a aclarar. De arriba hacia abajo se nombran estas vértebras. ¿Ya? Al igual en las demás regiones. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces ahora voy a pasar a presentarte cuáles son las vértebras atípicas. ¿Ya? Esta vértebra se ve bastante diferente a la que te he mostrado, ¿no? Déjame decirte que la vértebra que ves en pantalla es una vértebra cervical. Ahora entiendes a qué me refiero con vértebra atípica, ¿verdad? Es diferente, es única y detergente. ¿Ya? Vamos a comenzar primero con C1. Como tú ya sabrás, cuando digo C me refiero a la región cervical y 1 porque es la primera vértebra de la región cervical. De hecho,
C1 es la primera vértebra de toda la columna vertebral y es bastante importante. La llaman Atlas, ¿ok? Atlas, una referencia bastante importante de la mitología griega, ¿no? Al titán, me imagino, creo, si no me equivoco, que era el que sostenía el peso del mundo, ¿no? Entonces, de esta forma, Atlas se encarga de sostener el peso de tu cabecita, ¿ya? Esta es Atlas. Entonces te la presento. Aquí está. Atlas se caracteriza porque no tiene cuerpo vertebral, como puedes ver aquí. No tiene este cilindro que está en la parte anterior. No tiene. Entonces, ¿qué sucede? Es la única vértebra que tiene dos arcos, ¿ok? Un arco anterior, o sea, el arco que está hacia adelante, y un arco posterior, que es el arco que está hacia atrás. Y como tú puedes ver a simple vista, el arco anterior, o sea, el arco que está hacia adelante, es más corto, es más pequeñito, ¿no? Que el arco que está hacia la parte de atrás. ¿Qué sucede? Cada arco tiene un tubérculo. Y de la misma forma, acá en esta región cervical, los tubérculos ayudan a la inserción de músculos del cuello. ¿Ok? Te voy a pasar a dibujar los arcos. Aquí tenemos el arco anterior, que muchos dicen que es la mitad, otros dicen que es un cuarto de lo que es, o sea, de la distancia que tiene el arco posterior. Como puedes ver, es más grande, ¿no? Y algo bastante interesante que tiene este arco es el surco para la arteria vertebral. Martín, pero tú me has dicho que la arteria vertebral pasa por este foramen transverso. Es cierto. Lo que sucede es que la arteria vertebral cuando llega a C1 se tuerce como si se tratase de un gusanito. Esta forma tiene la arteria vertebral y luego sube para introducirse en tu cráneo, porque estas arterias vertebrales, una vez que llegan, se introducen en tu cabecita, van a irrigar, van a darle sangre a tu cerebro. Interesante, ¿no? Es bastante interesante. Bueno, ahora sí. Entonces, como tú puedes ver, otra cosa bastante interesante que hay que ver son las carillas articulares. Mira, las apófisis articulares son distintas. En la parte superior se caracterizan porque son cóncavas. Martín, ¿qué quiere decir cóncavas? ¿Me recuerdas, por favor, que están, digamos, más hundidas, ¿no? Y esto no es casualidad, ¿ok? Son hundidas porque van a recibir a los cóndilos del hueso occipital del cráneo. ¿Ok? Esto es interesantísimo. Son así y de hecho dicen que tienen la forma de un riñón, de ahí el nombre de reniforme. Reniforme es porque tiene forma de riñón. Yo le veo más la forma de zapato, ¿no? De suela de zapato, de tu zapato de colegio, de promoción. Ya. Pero bueno, forma de riñón porque estamos viendo las carillas superiores, o sea, las que están hacia arriba. Acá te dejo esta imagen para que veas cómo es que la primera vértebra, que es Atlas, se articula con los cóndilos del hueso occipital de tu cráneo. Ya llevaste tu clase de cráneo con Keviño, con el profe Kevin, ya te mostró cuáles son los cóndilos occipitales del hueso occipital, entonces mira cómo la anatomía se relaciona, ¿no? Interesante, interesante. Ya, voy a terminar esto de las articulaciones y hablo sobre la arteria vertebral. Tranquilos. Por la parte de abajo, muchachos, miren que las apófisis articulares son distintas, ¿no? Ya no tienen forma de riñón, ya no son cóncavas, o sea, ya no están hundidas, sino que son planas. Porque por debajo, lo que estás viendo es una vista inferior, o sea, la parte de abajo de la vértebra. Por debajo, la primera vértebra C1 o atlas, luego se va a llegar a articular con C2, que es axis. Te la voy presentando ya. ¿Ok? Por eso es que por un lado, por la parte superior, tienen que ser distintas. ¿Ok? Es cóncava y tiene forma de riñón para recibir al hueso occipital, mientras que por debajo pierde esa forma de riñón, es plana porque se va a articular con una vértebra debajo. ¿Ya? Martín, no he entendido lo de la vértebra. Ya. Acuérdate que yo te había dicho que esta de color moradito
Por el foramen transverso de las vértebras cervicales pasa la arteria y la vena vertebral. ¿Ok? La arteria vertebral tiene que subir. Vas a ver más adelante que sube la arteria. No es importante que sepas angiología, o sea, el estudio de las arterias. Eso ya lo ves en Anatomía 2, pero te voy adelantando. La arteria vertebral son arterias que están por ambos lados en el cuello y van subiendo. Van subiendo a través de estos agujeros hasta que cuando llegan a Atlas, a C1, una vez que entra en el agujero, se tuerce, como si fuera un gusanito, ¿no? Pasa por acá, de lo que estaba dentro del agujero, sale, pasa por detrás, pasa por este surco que tiene el arco posterior de Atlas y luego sube, ¿ok? Sube, porque luego va a darle sangre a tu cerebrito. Martín, ¿cómo se llama la articulación entre el hueso occipital y el Atlas? Fácil, articulación occipito, occipito de occipital, atlantoidea de Atlas. ¿Ya? Algunos la llaman al revés, ¿no? Atlanto occipital. A lo que quiero llegar es que igual, la articulación te dice qué huesos la conforman, ¿no? Atlanto occipital u occipito atlantoidea. ¿Ya? ¿Se entendió atrás, chicos? ¿Todo claro? Todo chévere, Martín, me parece, ¿no? Ya, me parece que sí. Ok. Si tienen preguntas pueden ir dejándolas normal. Ya, yo las voy a ir respondiendo, como lo estoy haciendo ahorita. Ahora sí, te voy a presentar la segunda vértebra cervical, C2, y en esta ocasión ya no se llama atlas, sino que se llama axis. ¿Ok? El único detalle importante que tiene axis, y que de hecho ya lo estás viendo en pantalla, es la apófisis odontoides. ¿Ok? Apófisis odontoides. Algunos lo llaman de frente el diente de axis. ¿Ya? Es una proyección en forma de diente. ¿Ya? Que se proyecta superiormente. Algunos dicen que el diente que tiene axis es en realidad el cuerpo vertebral que ha perdido C1, ¿no? Que ha perdido Atlas. Se lo quedó ella. Se lo quedó Axis. Se lo robó. Pero bueno. Entonces, ¿de qué sirve Axis? Más adelante, cuando te hable de la articulación, te vas a dar cuenta que va a ser el eje sobre el cual gira C1. ¿Ya? Por eso se llama así. Axis proviene de la palabra eje. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este dientecito te vas a dar cuenta que está fijado por algunos ligamentos, ¿no? Ligamentos alares que permiten unir el diente con los cóndilos del hueso occipital y el ligamento apical que se encuentra en el ápice, o mejor dicho, en el vértice del diente. ¿Ya? Es importante que te sepas los ligamentos, no tanto, pero sí que los conozcas, por lo menos, ¿ya? Si te los aprendes todos, mejor todavía. Y bueno, aquí está la articulación entre el atlas y el diente, ¿ya? Atlanto-odontoidea. Es la unión entre el arco anterior, ya conoces el arco anterior de C1, que es este, el más chiquito, con el diente, con la apófisis odontoides, ¿ok? Tal como tú puedes ver, tiene una carita de distinto color porque esta es la que va a articularse con el arco anterior de C1, ¿ya? De esta forma, como señala el círculo rojo. Muy bien. Háblame más de la articulación, Martín, está chévere. Tranquilo, no comas ansias. Come tu desayuno mejor porque ya es un poco tarde. ¿Ya? Continuamos. Voy a hablarte ahora de la última vértebra cervical atípica que es C7. C7 la conocen como la vértebra prominente y no es por menos, ¿ah? Porque mira, existe una regla en la columna vertebral. Te explico. Las últimas vértebras de cada región son similares a las primeras vértebras de la región subsiguiente. ¿A qué me refiero? Que C7, como es la última vértebra de la región cervical, tiene una forma bastante parecida,
a la primera vértebra de la región siguiente, que es la torácica, o sea, T1. Como puedes ver en esta imagen, C7 y T1 tienen una forma bastante similar. ¿Ok? Por eso es que C7 se convierte en una vértebra atípica. Comencemos. El cuerpo vertebral, como puedes ver, ya es un poco más grande, ya es un poco más ancho también. Las apófisis unciformes o semilunares ya se notan menos, ¿ok? Estas de acá, esta montañita que tú ves, es la apófisis unciforme o semilunar, ¿ya? Es más pequeña en C7. ¿Qué más? El foramen transverso, ¿de qué color estaba? Ah, de moradito. El foramen transverso es más pequeño, mira, chiquitito, a tal punto de que por aquí ya no pasa la arteria, o sea, no entra la arteria en C7, en los agujeros, sino que entra a partir de C6. Aquí te dejo, más adelante te voy a explicar, ya tranquilo. Y bueno, el detalle más importante es su apófisis espinosa, que como tú puedes ver, ya no es corta, ya no es bífida, sino que por el contrario, es una sola y es la de mayor tamaño de toda esta región, como puedes ver. No, 2, 3, 4, 5, 6. Es esta de aquí. Corrección, es esta de aquí. ¿Ya? Entonces, a esto me refiero yo. La apófisis espinosa es tan grande que se conoce como pico del oro. Y es tan grande que tú, en estos momentos en tu casita, puedes llegar a palpar en tu nuca, al medio, casi llegando a la espalda, al tórax, mejor dicho, vas a poder palpar una pequeña bolita, por así decirlo, ¿no? Un pequeño bultito que es duro. Si tú presionas, no presiones mucho porque duele, es, digamos, un poco duro, ¿no? Eso que tú llegas a palpar, eso que es ahí rígido, duro, en tu nuca, ¿ya? No es porque seas un titán y hay una persona manejándote, ¿ya? Es porque ahí está la apófisis espinosa, ¿ya? Referencia para solo los que entendieron, ¿ya? Eso de ahí que tú palpas es la apófisis espinosa de tu vértebra C7. Es tan prominente que tú mismo puedes palparla, ¿ya? A diferencia de las demás. Todas estas características hacen de C7 una vértebra atípica, ¿ya? Y mira, lo que te quería enseñar. Aquí tenemos a C1. Uy, vamos adelantando porque ya falta una horita. C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Ya, entonces yo te había dicho que C7 tiene su foramen transverso tan pequeño que ya no llega a la arteria vertebral por aquí. Entonces, cuando la arteria vertebral sube, lo que hace es sube, va subiendo, y en vez de entrar por el agujero de C7, pasa por el agujero transverso de C6. ¿Ves? Y luego sigue subiendo como un gusanito. Mira, llega a C1, al foramen transverso de C1, y se va hacia atrás, como un gusanito, ¿te acuerdas? Se va hacia atrás, pasa por este surco que tenía el arco posterior de C1 y sigue subiendo, porque luego va a dar ramitas para tu cerebro. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? A esto quería llegar. La arteria vertebral no está en el foramen transverso de C7, sino que empieza a partir del foramen transverso de C6. Por el foramen transverso de C7 solo llega a pasar la vena, porque las venas son más chiquitas, están más colapsadas por la pared que tienen, ¿no? Entonces es eso, muchachos. ¿Se entiende? O sea que cuando los noquean le dan en la apófisis espinosa. En realidad, algunas personas, me parece que tú te refieres a que les tuercen el cuello y ahí quedan, ¿no? Van a visitar a Mamá Coco, creo. A eso te refieres. Bueno, eso tiene su explicación también. No sé si has visto en las películas que agarran del cuello a la persona de la cabeza, la truenan y ahí quedó, ¿no? Sucede que, de hecho, no te recomiendan tronarte las articulaciones del cuello, los conejitos, ¿no? Porque el movimiento puede llegar a ser tan brusco que cuando rotas tu cuello, puedes llegar a cortar estas arterias vertebrales.
Y cuando cortas las arterias vertebrales, ¿te acuerdas que te dije que estas llegan al cerebro? Si se rompe la arteria, no va a llegar sangre al cerebro. Entonces, si no llega sangre al cerebro, FBB. ¿Ya? Entonces, a eso se refieren cuando tengas cuidado al tronarte el cuello, ¿ya? No lo hagas, es malo. Los deditos, si deseas, puedes hacerlo, ¿ya? Pero el cuello no. ¿Se entendió, chicos? Hasta acá todo claro con hasta acá todo claro con la región cervical. Pasa por encima del surco, ¿ok? Pasa por encima del surco que tenía C1. Chévere, chicos, ¿se entendió? Ya, si tienen preguntas y no desean, digamos, el chat general, pueden hacerla normal al chat privado de acá de Bizancio, ¿ya? Del Zoom. O si no, si ya no quieres preguntar, puedes ver la grabación que va a quedar después de esta clase. O si no, puedes preguntar ya por el WhatsApp, ¿ok? Listo. Una vez que ya hemos terminado con las vértebras cervicales, las típicas y las atípicas, vamos a continuar con las torácicas. Algo que tengo que decirte, ¿ya? Es que, mira, el MUR, un dato interesante, es que el MUR te dice, considera a la vértebra C6 como una vértebra típica, pero algunos la consideran como una vértebra atípica. Precisamente porque en la parte de adelante, digámosle así, que tiene un tubérculo, o sea que tiene una parte sobresaliente, que es el tubérculo carotidio. ¿Ok? Bueno, el hecho de que C6 sea una vértebra típica o atípica, en realidad yo lo dejo para el docente que te enseña anatomía, porque, a ver, les voy a dar un consejo o, digámoslo así, un dato, ¿ya? Para que no se confundan luego. La anatomía se estudia, al igual que en la filosofía existen distintas corrientes y formas de pensar. En la anatomía también existen escuelas de distintos lugares que enseñan la anatomía de forma no totalmente distinta, sino que con ciertas diferencias en base a los cuerpos que han estudiado. Por eso es que algunos libros te pueden dar una información y otros libros te pueden dar una información parecida. No totalmente distinta, porque no quiere decir que está mal, pero ligeramente parecida, ligeramente distinta. ¿Ya? Entonces, el MUR, por ejemplo, no te dice que C6 sea una vértebra atípica, sino que la deja a opinión del público, como si fuera una vértebra más, una vértebra atípica. Pero, como yo te digo, por un tubérculo que es el tubérculo carotidio que tiene la vértebra C6, algunos la consideran como una vértebra atípica. Como vuelvo a repetir, o bueno, como repito, eso ya depende del docente que te dicte, ¿no? Allá en la universidad. Entonces, acá ya empiezan las preguntas. ¿Cómo el tubérculo anterior es un tubérculo carotidio? En realidad, tendría que mostrarte una imagen, por así decirlo, ¿ok? Que se encuentra en la vértebra C6. ¿Ya? A ver, ¿cómo te puedo explicar? Así como C2 tiene su dientecito y se puede apreciar a simple vista, C6 tiene una pequeña prominencia, ¿no? Por aquí más o menos. ¿Ya? Entonces, algunos dicen, ah, como esa parte es diferente de la vértebra C6 a diferencia de las otras vértebras, puede ser una vértebra atípica, ¿no? Pero algunos dicen que no habría problema. En realidad tiene una explicación que, o sea, se cruza con angiología, con arterias, ¿no? Pero no quisiera tampoco confundirlo, simplemente dar ese pequeño datito. Depende mucho de dónde te digan. En este caso yo la estoy tomando como una vértebra típica, porque las diferencias notables como C1, C2, C7, sí, digamos, tienen más peso para llamarla una vértebra atípica, ¿no? Es eso más que todo. No quiero que se confundan. Igual, si es que te lo preguntan o no, no habría ningún tipo de... O sea, no creo que te lo pregunten, precisamente porque como es un punto que está en debate, por así decirlo, entre comillas, que no está 100% decidido, a veces no lo toma. ¿Ok? Eso es algo que sí les digo. Cualquier cosa que sus docentes digan que no queda totalmente claro, que faltan estudios o así, no te lo van a tomar. Así que tranquilo. Ahora sí, vamos avanzando porque seguimos en la región torácica. Ya, la región torácica. El cuerpo vertebral, ahora sí ya conoces cuál es el cuerpo vertebral, se caracteriza porque tiene forma de corazón.
¿Ya? Qué bonito que es el amor, ya se acerca esa fecha especial para que lo celebres. Forma de corazón. Y algo bastante interesante es que, mira, el cuerpo vertebral tiene estas fositas que tú ves por aquí, estos circulitos que ves que están arriba y abajo, son cuatro en total. En una vértebra típica son cuatro. Se conocen como fositas costales. Se conocen como fositas costales, ¿ok? Listo. ¿Por qué? ¿Por qué, Martín? Te lo voy a explicar más adelante. En la siguiente diapositiva, ahí mismo te voy a explicar. Te lo voy adelantando. Fositas costales proviene del nombre costillas. Entonces quiere decir que las vértebras acá se articulan con las costillas, ¿ya? Las láminas son cuadradas. Aquí lo tienes, aquí está. Las láminas en este punto llegan a ser cuadradas. El foramen vertebral, ya me olvidé de qué color era. Creo que el foramen vertebral era rojo, ¿no? ¿De qué color era las láminas? Ya me olvidé ya. Bueno, el foramen vertebral, a diferencia de la región cervical, va a ser de color, perdón, va a ser de un tamaño menor, va a ser pequeño y va a ser redondo, como puedes ver por aquí. ¿Ya? Gracias, me dijeron que las láminas eran verdes. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar atentos a ese pequeño detalle. Yo soy como Dory, chicos. A veces me olvido. Listo, las láminas son cuadradas, el foramen vertebral ya no va a ser triangular y grande como en la región cervical, sino que va a ser pequeño y redondo. Las apófisis transversas también, al igual que en el cuerpo vertebral, van a tener estas pequeñas fositas para que se articulen con las costillas. Y ahora van a ser largas y van a ser potentes, ¿no? A diferencia de la región cervical, ¿no? Que la región cervical eran pequeñitas y tenían agujeros. Ya no está el foramen transverso porque no hay ninguna arteria vertebral en el tórax, ¿ya? Y tampoco tienen tubérculos porque ya no van a haber músculos del cuello. Ahora van a ser una sola y van a tener su propia fosita, su propia carita articular para juntarse con la costilla. ¿Ya? Las apófisis articulares ahora van a ser, estas eran azul, ya me acordé. Mira, ahora van a ser distintas, ¿no? ¿Te acuerdas que en la región cervical eran planas, eran horizontales? Ahora, digámoslo así, que son de orientación vertical. Y las de arriba, mira, estas de arriba, que ves por aquí, que señala mi puntero de color azulito, miran hacia atrás, lo que quiere decir que tienen una orientación posterior, ¿ya? Mientras que las de abajo, las inferiores, están orientadas anteriormente. ¿Ok? Finalmente, la apófisis espinosa, esta de aquí, se caracteriza porque es oblicua y es puntiaguda. ¿Se entiende, chicos? Es oblicua, o sea, está en diagonal y es puntiaguda. Parece una espina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las vértebras típicas y atípicas en la región torácica? Ya, de arriba hacia abajo, las vértebras típicas son T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9. O sea, en total 8 vértebras. 8 vértebras, ¿ya? Desde T2 hasta T9. Y las que quedan, las 4 que quedan, atípicas serían T1, T10, T11 y T12. Entonces, su Martín, van a ser igual de diferentes que en la región cervical. La respuesta es no, ¿ya? En primer lugar, para hablarte de las atípicas, te voy a hablar cómo es que las vértebras torácicas se articulan con las costillas, ¿ya? Estas son las articulaciones costovertebrales. ¿Qué quiere decir costo vertebral? Costo, costilla, vertebral, vértebra. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ya que te hablé de la forma que tiene la vértebra torácica, ahora te voy a hablar de las costillas, ¿ok? Para que sepas cómo es que se unen. La costilla, en una parte tiene la cabeza. Mira cómo la cabeza tiene dos huequitos, ya, la cabeza, el cuello y el tubérculo. ¿Ya? Cabeza, cuello y tubérculo. Entonces, estas partes que tiene la costilla van a ser para poder articularse con la vértebra. ¿De qué forma?
la cabeza de la costilla se une con el cuerpo de la vértebra. ¿Cómo lo puedes, digamos, cómo puedes memorizártelo? Cuerpo, o sea, de cuerpo, literalmente cuerpo, más cabeza, o sea, cuerpo de la vértebra, más cabeza de la costilla, van a unirse, ¿ya? Ambas comienzan con C, puedes intentarlo memorizar así, ¿no? Cuerpo, cabeza, ¿ya? Y la apófisis transversa se une con el tubérculo de la costilla. ¿Ya? Aquí está el tubérculo y mira cómo entra en contacto con la apófisis transversa, que también para eso eran las fositas que tenían tanto el cuerpo como la apófisis transversa, para unirse con la costilla. ¿Ves? La cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra torácica y el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de este mismo huesito. De esta forma, aquí te dejo esta imagen del Gray. Yo no soy mucho de poner imágenes con líneas y con letras porque confunde, ¿no? A primera vista confunde, ¿no? Y como que ya no te dan ganas de leer. Pero precisamente esta imagen, por explicarte muy bien desde distintos ángulos cómo es que se une la costilla con la vértebra torácica, lo he dejado. Y por acá tenemos una vista posterior, o sea, lo que vemos por detrás, ¿no? Aquí está la unión del cuerpo vertebral con la cabeza de la costilla y por aquí a un costadito la unión del el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa del cuerpo vertebral. Listo, entonces de esta forma se articulan. ¿Qué tipo de articulación es, Martín? Perdón. Esta articulación es de tipo sinovial y de género, por acá debería decir, se ha pasado el momento de convertirlo, plana o artrodia. Ya tuviste tu clasecita de articulaciones en la introducción. ¿Qué movimientos permite la articulación plana o artrodia, Martín? Chicos, Martín, yo con mismo hablo. ¿Recuerdan qué tipo de movimiento permite la articulación, plana o artrodia? Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente, muy bien, chicos. Deslizamiento. Entonces tú te preguntarás, Martín, pero ¿por qué deslizamiento? Si es que simplemente están uniéndose huesos. Esto ya lo vas a ver más adelante. Pero en región torácica, para que los pulmones puedan expandirse, la caja torácica también necesita hacerlo. Y para que necesite hacerlo, mediante músculos, estas articulaciones van a poder moverse, las costillas se van a elevar y por lo tanto, gracias a estas articulaciones, la caja torácica aumenta de tamaño para que también los pulmones puedan hacerlo, puedan insuflarse y recibir aire. ¿Ya? Excelente. Vamos rápido con las vértebras torácicas atípicas, ¿ok? En total eran cuatro, ¿no? T1, T10, T11 y T12. ¿Qué sucede? Lo único diferente que tienen son las carillas, o sea, las fositas que tienen para articularse con las costillas. Por ejemplo, lo normal en una vértebra típica era que tenga cuatro, o sea, dos arriba y dos abajo, fositas costales en el cuerpo vertebral, y que tenga una fosita a cada lado en las apófisis transversas. Entonces, ¿cuáles son las torácicas atípicas y por qué? T1, porque la fosita costal superior sí está bien, pero T1 tiene una hemifosita. ¿Qué quiere decir? Hemi quiere decir mitad. Por lo tanto, lo que tú estás viendo no es una fosita completa, no es un círculo entero, a diferencia de este de arriba, ¿no? Sino que en la de abajo va a ser hemifosita, o sea, la mitad de una fosita, un círculo partido a la mitad. Y también porque la fosita costal superior va precisamente para la primera costilla, ¿ok? Solamente tiene contacto con la primera costilla. ¿Qué más? T10. T10, como tú puedes ver, ya no tiene la fosita costal de abajo, ¿no? Esta que yo he puesto de líneas punteadas, que debería haber una fosita acá, no tiene, ¿ya? T10 no tiene. ¿Qué otra cosa más? Mira, T11 ya no tiene en su apófisis transversa su carilla, ¿no? Su fosita costal también la pierde. ¿Ya, chicos? Y lo mismo sucede con T12. Por eso es que ¿ok? Por eso es que estas vértebras son atípicas,
¿no? T1 por la hemifosita, T10 porque no tiene una fosita en la parte inferior y T11 y T12 porque ya no tienen fosita en su apófisis transversa, ¿ok? Estas, la T1 y la T10, hay alteraciones en el cuerpo vertebral y T11 y T12 ya es en la apófisis transversa. ¿Se entendió, chicos? Díganme que sí para avanzar. Excelente, excelente, excelente. Continuamos entonces. Región lumbar. Las vértebras lumbares, lo más, digámoslo así, importante o notable que vas a ver es que el cuerpo vertebral es más grande y ahora tiene forma de riñón. Las láminas ya no te dice el libro del Moore si es que son cuadradas, si es que son rectángulas, simplemente te dice son unos cuadriláteros. ¿Ya? El foramen vertebral en esta región, ¿ya? Vuelve a ser de un tamaño triangular. ¿Ok? Es ligeramente más grande, es cierto, a diferencia de la región torácica, y digámoslo así, es por la misma razón que en la región cervical, ¿ya? ¿Te acuerdas que te dije? En la región cervical, a este nivel, la médula necesita ser un poco más ancha, más gordita, porque va a dar nervios para los brazos. En la región lumbar, la médula también va a ser un poco más ancha, pero ahora porque va a dar nervios para tus piernas. ¿Ok? Tus piernas, los genitales, el recto y todo lo demás son gracias a los nervios que manda la médula espinal. ¿Ya? A este nivel. Por eso es que el agujero tiene que ser un poquito más grande y otra vez triangular, ¿no? Ya lo vas a conocer más adelante como plexo sacro en neuro. ¿Ya, chicos? Esta es la explicación por qué la región cervical y lumbar tienen, digamos, un poquito más grande el agujero y más, digámoslo así, una forma triangular, ¿no? Las apófisis transversas ya no tienen ninguna fosita costal, ¿no? Porque ya no hay costillas en la región lumbar, sino que ahora van a ser largas y van a ser delgadas, ¿ok? Las apófisis articulares se caracterizan, son estas de acá, porque mira, las dos de arriba están orientadas postero-medialmente. Recordemos la clase introductoria del doctor Lavado. Hacia la línea media, todo lo que se acerca a la línea media tiene el término de medial. ¿Ya? En este caso, como están orientadas estas carillas hacia atrás y hacia adentro de la línea media, van a recibir el nombre de que tienen una orientación postero-medial. ¿Ya? Mientras que por las de abajo, las inferiores, van a tener todo lo contrario. Van a ir hacia adelante y hacia afuera. ¿Ya? ¿Dónde está? Voy a tratar de dibujarla por aquí. Mira cómo van hacia adelante y hacia afuera. Antero, lateralmente. ¿Se entiende, chicos? Listo. Listo, 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 que la lucha es mucha. Morado, azul, para que no te pierdas. Y la apófisis espinosa. Un detalle bastante importante es que ahora es corta, ahora es gruesa y como puedes ver en esta imagen, tiene forma de hacha, ¿no? Aquí está, tiene forma de hacha. Cambia la forma, ¿no? En la apófisis espinosa. Ahora sí, de las 5 vértebras lumbares típicas, te dicen que la L1 puede llegar a ser atípica solo porque el simple hecho de que su apófisis transversa es bastante chiquita. A diferencia de esta de aquí, de color morado, su apófisis transversa de L1 es muy corta. Amiga, saliste de la reunión, amiga. Chicos, Toma, toma, toma. cuidado, cuidado con el micro, chicos. Pensé que había una pregunta, me asusté. No hay problema. Ya, entonces, esta es, digamos, L1, la razón por la que es una vértebra atípica, por su apófisis transversa muy corta. ¿Ya? Entonces, ya para acabar, chicos, no falta todavía. Ya, en la región lumbar existe un procedimiento que se conoce como punción lumbar. ¿Ok? Esta punción es bastante, bastante interesante porque permite que a través de una aguja
accedas al espacio donde se encuentra la médula espinal y puedas sacar líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces, esta es la punción lumbar. Se llama punción porque precisamente introduces la aguja en un área que es la lumbar. ¿Ya? Entonces, el líquido cefalorraquídeo es un líquido que se encuentra literalmente sumergiendo tu cerebro, tu médula espinal, todo el sistema nervioso. ¿Ya? Se encuentra constantemente circulando dentro del espacio que encierra el cerebro, el cerebelo, la médula espinal y todo lo demás. Entonces, ¿qué sucede? Este líquido es bastante importante porque nos permite investigar causas de posibles infecciones, como por ejemplo la meningitis. Ya lo podemos mandar al laboratorio para hacer un cultivo y todo lo demás, ¿no? Permite identificar enfermedades autoinmunes, es cierto. También permite identificar tumores, ¿no? Es importante para el diagnóstico de algunas enfermedades, el estudio de este líquido cefalorraquídeo. Y Martín, ¿por qué quieres, no sé, por qué quieres ahorita ver esto? Lo que pasa es que una vez que ya te hablé de la región lumbar, es importante que sepas, te lo pueden preguntar, a mí me lo preguntaron cuando yo estaba haciendo prácticas en el anfiteatro del Ricardo Palma, ¿cuál es el sitio en el que se tiene que hacer esta punción lumbar? ¿Ya? Entonces... Lo ideal, el mejor sitio para poder hacerla es entre las vértebras L3 y L4, ¿ya? Entonces tú te preguntarás, ¿por qué, Martín? Sucede que la médula espinal, luego de un cierto recorrido, deja de llamarse médula espinal, o sea, sigue siendo parte de la médula, pero deja de ser, digamos, una estructura única como tal. Y empieza, ¿dónde estoy? Allá, empieza a dar unas raíces nerviosas que van a tener la forma de un caballo, ¿ya? Y estas raíces nerviosas que tienen la forma de un caballo se llama cola de caballo, o también conocida, un nombre más elegante, más fino, es la cauda equina, ¿ya? La cauda equina. ¿Qué es lo que tú ves por aquí? Entonces, Martín, ¿por qué es importante hacerlo a este nivel? Porque antes de L3 y L4 termina la médula espinal y comienza la cola de caballo. Por lo tanto, al ser simplemente nervios que parecen como fideitos, va a ser más fácil introducir la aguja y extraer el líquido cefalorraquídeo. Porque si lo haces, por ejemplo, a nivel de L1, L2, todavía no acaba la médula espinal. Puedes perforar, puedes hincar, puedes cortar la médula espinal y ahí sí habría problemas para tu paciente. ¿Ya? Excelente. Vamos a hablar ahora del huesito sacro. Acá es importante que sepas que es un hueso que es la fusión de cinco vértebras, ¿no? Desde S1 hasta S5. Es un hueso que tiene la forma triangular, ¿no? Porque a partir de aquí, de la región lumbar, el peso se transmite hacia la pelvis y luego de la pelvis se transmite hacia tus miembros inferiores, o sea, el muslo, la pierna, los piecitos. Por lo tanto, ya no necesita mucho ser tan grande, ¿no? Porque ya se transmite el peso. Es de una forma triangular con el vértice hacia abajo, ¿no? Este huesito que es la fusión de cinco vértebras tiene en total 8 agujeros sacros en la parte de adelante, que son los agujeros sacros anteriores, y en la parte de atrás, que son los agujeros sacros posteriores. ¿Ok? Entonces, ¿te acuerdas del conducto vertebral que iba a lo largo de toda la médula espinal? Ya. En este huesito, en su interior, como son vértebras fusionadas, lo que vamos a encontrar ahora va a ser el conducto sacro. ¿Ya? Y ahora, en vez de pasar la médula espinal, lo que va a pasar es la cola de caballo o la caudequina de la cual yo te hablaba en la región lumbar, ¿no? Entonces, ¿por qué son estos agujeros, Martín? Porque por acá van a salir los nervios para la región pélvica, para el miembro inferior. Hay una pequeña prominencia por acá que es el promontorio sacro a nivel de S1, ¿ya? Es solamente que sepas eso, el promontorio sacro es la prominencia que hay a nivel de S1 y digamos lo que suele confundir a algunos alumnitos son las crestas sacras. Yo creo que esto es mejor enseñártelo en las clases prácticas, ¿ok? Pero igual te voy a ayudar. ¿Te acuerdas que por aquí, ya, quiero que veas. Sigue mi puntero, por favor.
En una vértebra normal, la parte, digamos, más lateral viene a ser la apófisis transversa, ¿no? La que está más al extremo es la apófisis transversa. Ya. La parte que está en el medio ya le pertenece a la apófisis articular, ¿no? Aquí está. Por los extremos, las apófisis transversas. Luego, hacia más adentro, las apófisis articulares. Y ya en el medio tenemos a la apófisis espinosa. ¿Ok? ¿Por qué ¿Por qué te hago esto? ¿Por qué te trato de enseñar de esta forma? Porque como son vértebras fusionadas, las crestas sacras va a ser la unión de estos elementos. Te explico. Existen tres tipos de crestas sacras. Una cresta sacra media, media, ojo que dice media, sin L, media, intermedia y la lateral. Entonces, precisamente como te decía. La cresta sacra lateral va a ser la fusión de las estructuras que estaban más hacia los extremos. ¿Y cuáles eran esas? Las apófisis transversas. Yéndonos un poco más, acercándonos, tenemos a la cresta sacra intermedia. La cresta sacra intermedia, ¿ya? Era la fusión de las apófisis articulares. ¿Ya? Y en el medio solamente existe una cresta sacra media, porque se encuentra en la línea media. Por eso el nombre, cresta sacra media en la línea media, que es la fusión de las apófisis espinosas. ¿Ya? Que la pinto de color naranja para que no te olvides. Fusión de las apófisis espinosas. ¿Ya? Entonces, de esta forma tú puedes identificar las crestas sacras. ¿Se entiende, chicos? ¿Hasta acá todo claro? Faltan 25 minutos. ¿Se entendió, chicos? Muy bien, muy bien. Si es que les ha quedado dudas, tranquilos. Lo vamos a aclarar en las clases prácticas, ¿ya? También las van a hacer conmigo. Continuamos entonces. ¿Qué cosa es el ángulo lumbosacro? Es la unión entre el sacro y la región lumbar. La unión, para ser más específicos, entre S1 y L5. ¿Y por qué es importante? Este ángulo se caracteriza porque tiene aproximadamente entre 130 y 160 grados. Un ángulo obtuso, ¿no? Claro. ¿Qué sucede si es que este ángulo es menor a 130 o no se encuentra dentro de este rango? Sucede la lordosis. ¿Qué cosa es la lordosis? Específicamente la lordosis acentuada, lordosis patológica. Recuerda que era, digámoslo así, la prominencia de la curvatura secundaria, ¿no? Entonces, aprovechando esta radiografía ya para adelantarles, chicos, miren cómo entre vértebra y vértebra no se ve nada, ¿no? Se ve negro. Esto es porque en las radiografías no se ve el cartílago. El cartílago está invisible. No es que no exista, sino que no permite ver una radiografía el cartílago, ¿ya? Los huesitos, sí, porque para eso es la radiografía. Profe, una consulta. ¿Las clases prácticas solo será de columna o se pueden practicar otras partes? Bueno, nosotros tenemos una organización en temas, entonces entre hoy y mañana van a ser las clases prácticas de agujeros de base de cráneo. Estamos siguiendo también, a medida que vamos avanzando los temas teóricos, también vamos haciendo las prácticas con estos mismos temas. En el anfiteatro de la Ricardo Palma, o bueno, de las universidades también es así. Se sigue un orden, ¿no? Pero al finalizar la clase puedes pedirle a tu profe que si es que deseas ver alguna estructura, ¿no? O hacer un repasito de algo, normal. No se preocupen porque al final de cada segmento hay un repaso de absolutamente todo. Así que ahí pueden, digamos, preguntar, ¿no? Excelente. El coxis, digamos que es la fusión de cuatro vértebras. Pues ya te dije, pueden ser en total tres, pueden ser en total cinco, por lo tanto la cantidad de vértebras cambia, ¿no? Estas apófisis articulares que tiene el coxis forman unos cuernitos, ¿no? Y bueno, algunos dicen que no tiene muchas funciones importantes, ¿no? Pero en cierta medida ayuda a la inserción de algunos músculos y ligamentos, ¿no? Que se encuentran en la región perineal, en el pubis, en la región pélvica, mejor dicho, ¿no?
Entonces, aquí lo tienes. Es un huesito triangular también, por la misma explicación del SAC. ¿Qué cosas son los reparos anatómicos, chicos? No me voy a pasar leyendo toda esta diapositiva porque sería traumarlos. Solamente quiero que sepas que los reparos anatómicos es algo para poder decir a nivel de qué vértebra se encuentra qué cosa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a tomar el hueso o la vértebra C3, ¿ya? Vamos a contar por aquí, en este dibujito, C1, vamos a contar por aquí C2 y por aquí, esta de aquí es la vértebra C3. ¿Qué cosa es un reparo anatómico? Cuando yo digo que a nivel de la vértebra C3 trazo una línea hacia adelante y veo que lo que me encuentro en el camino a nivel de esta misma estructura son dos cosas. En primer lugar, un huesito que se conoce como el hueso hioides, que es un hueso que vas a ver en cuello, ¿ya? O bueno, es un huesito que ayuda a la inserción de músculos del cuello. Y si es que voy más adelante, lo que yo voy a encontrar va a ser la mandíbula, ¿ok? ¿Te acuerdas el huesito de la mandíbula que te enseñó Kediño? ¿Ya? De forma virtual, aquí lo tienes. El borde inferior de la mandíbula está al mismo nivel que la vértebra C3. Eso, por ejemplo, es un reparo anatómico, ¿ya? Entonces tú vas a leer ya más adelante, cuando termine la clase, si quieres, vas a leer todos los reparos anatómicos que hay. Aquí te los dejo para que los leas, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de las vértebras C3 y C6 se encuentra la laringe, un órgano bastante importante, fonador, ayuda a la respiración, etcétera, etcétera. ¿Ya, chicos? Aquí les dejo esta tablita. Ahora sí. Uf, vamos a hablar de ligamentos, ya vamos a acabar, chicos. Una vez que ya conoces la columna vertebral, es importante que sepas que los huesitos, a pesar de que se encuentran articulados, se encuentran fijados, se encuentran unidos, ¿ya? Se encuentran, digámoslo así, empaquetados, bien fijados, para que las articulaciones y los movimientos tengan estabilidad. Tenemos ahora dos tipos de ligamento. Un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Vamos a comenzar con el anterior, ¿ok? El ligamento longitudinal anterior, que es este de aquí, está en la parte de adelante, de ahí su nombre, es una banda fibrosa que cubre la parte de adelante tanto de los cuerpos vertebrales como de los discos intervertebrales. ¿Ya? Entonces, este ligamento se origina en la base del cráneo, tú ya conoces la base del cráneo, y luego llega hasta la superficie del sacro, ¿no? Tú ya conoces también la superficie del sacro. Y este ligamento ayuda a que cuando hagas el movimiento de extensión, cuando te estires, no sea un movimiento tan exagerado ni tan brusco que lesione las vértebras, ¿no? Sino que ayuda a retener ahí el movimiento y que pueda volver a la normalidad. El ligamento longitudinal posterior es similar, solamente que está atrás. Se encuentra posterior, por detrás de los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Este ahora se va a originar desde la vértebra C2, que tú ya conoces, que se llama axis, hasta el sacro también. Y al contrario, este permite, o bueno, limita los movimientos de la flexión. Si es que tú te flexionas tanto, puedes lesionar, desaparecí. Si es que tú flexionas tanto, puedes llegar a lesionarte algunas vértebras, ¿ya? Por ello es que este ligamento ayuda a retener el movimiento, para que hagas solamente el movimiento que necesitas hacer, ¿ya? No te vayas a olvidar. Ligamento longitudinal anterior y posterior. Ligamentos flavos o amarillos, así se conocen a los que se encuentran entre las láminas de las vértebras adyacentes. Son estos de aquí. Ya parecen tiritas, ¿no? Parece chicle. Estos ligamentos evitan que las láminas se separen y por lo tanto evitan que las vértebras se separen también. Ayudan a que las vértebras permanezcan unidas entre sí. ¿Ya? A pesar de que son delgados y son anchos, estos ligamentos son bastante resistentes y también son elásticos, ¿ya? Ayudan también a que la extensión, ¿ya? Luego de la extensión, vuelva a la columna a la forma o a la posición normal. ¿Ya? Son estos ligamentos que tú puedes ver por aquí. Lamentablemente, los ligamentos, lo que es cartílago, no se puede apreciar en un preparado porque, digámoslo así, se degradan, ¿ya? Entonces no se van a poder ver.
Pero bueno, aquí están las imágenes para que tú las puedas ver. Ligamento longitudinal anterior, posterior, el ligamento flavo o amarillo, ya que están entre las láminas. Ya tú sabes que son las láminas. Vamos con estos ligamentos. Ligamento nucal y ligamento supraespinoso. El ligamento nucal está en la nuca. Es una estructura triangular, es una lámina triangular que nace a nivel de la vértebra C7, pero en vez de irse hacia abajo, se va hacia arriba. ¿Hacia qué parte del cráneo? Que Viño ya te habló de la protuberancia occipital externa en la clase de cráneo. Entonces, a este nivel llega el ligamento nucal. ¿Ya? Entonces ayuda a sostener la cabeza para que no te caigas, ayuda a resistir a la flexión, ¿no? A partir de ese 7 hacia abajo, como tú puedes ver por aquí, ya se encuentra el ligamento supraespinoso. Este ligamento supraespinoso es la continuación del ligamento nucal y se dirige por encima de las apófisis espinosas. No te vayas a confundir, supra es por encima de las apófisis espinosas, ¿ya? Desde la vértebra C7, donde se quedó el ligamento nucal, hasta, mira, cómo baja, pasa por la región torácica, pasa por la región lumbar, hasta llegar al sacro. ¿Ves qué bonito? ¿Y por qué te digo que no lo confundas? Porque el ligamento supraespinoso algunas veces lo confunden con el ligamento interespinoso. No te vayas a confundir. El ligamento supraespinoso se encuentra por encima de las apófisis espinosas, ¿ya? De ahí el nombre. Mientras que el ligamento interespinoso se encuentra entre apófisis espinosa y apófisis espinosa, ¿ya? Aquí te he dejado este dibujito para que veas cómo es que este ligamento interespinoso entra en contacto con el ligamento supraespinoso del que hablamos la diapositiva anterior y también se relaciona con los ligamentos flavos o amarillos, ¿ya? Como si se tratase de una Y, ¿no? Aquí están los palitos de la Y que son los ligamentos flavos o amarillos y el cuerpo es el ligamento interespinoso, ¿no? Hasta llegar hasta la parte final que es el supraespinoso. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ligamentos? Bueno, básicamente la posición, mira. El ligamento supraespinoso se encontraba por encima, ya, por encima. Y porque es la continuación del ligamento nucal, ¿ya? Mientras que el ligamento interespinoso se llama inter porque se encuentra entre espina y espina, entre apófisis espinosa y apófisis espinosa. ¿Ves? Es este de aquí. Ya no se encuentra por encima, como el supraespinoso, sino que se encuentra entre cada una de ellas. Qué buena canción. Sería este de aquí. ¿Ves? Lo que yo estoy pintando de negro es el ligamento interespinoso y lo que yo estoy pintando de rojo es el ligamento supraespinoso. ¿Ya? ¿Hay alguna diferencia en cuanto a función? No, ayudan a que no haya movimientos de flexión o de extensión exagerados. ¿Ya? Es eso. ¿Hasta acá todo claro, chicos? Me van a disculpar que haya corrido un poco, es que ya queda un poquito de tiempo y hay que respetar también el horario de los otros cursos, ¿no? De nuestros amiguitos de Histoficio. Ya, excelente. Continuamos. Vamos a ver algunos ligamentos más pequeños, ya vamos a terminar, ¿ya chicos? El ligamento cruciforme se llama así porque tiene forma de cruz, ¿ya? No es tan complicado. Este ligamento se encuentra entre el cráneo, entre la vértebra C1, que es Atlas, y entre la vértebra C2, a través de distintos fascículos. Tiene un fascículo longitudinal superior, que es este de aquí, la parte vertical. Este aquí es el fascículo longitudinal superior, que ayuda desde el ligamento transverso, que es este de acá, horizontal, hacia arriba, a fijar estos tres huesitos con el occipital, ¿no? C1 y C2 se fijan con el hueso occipital, ¿ya? ¿Qué más? Este ligamento transverso de aquí abajo va a encontrarse el fascículo longitudinal inferior. En este caso permite fijar C1, que es este de aquí, con C2.
Ya, entonces, corrigiendo un poco lo que acabo de decir, el de acá del ligamento transverso, ya, que se encuentra en C1 en el atlas, van a salir dos fascículos, hacia arriba y hacia abajo. El que se dirige hacia arriba, que es el fascículo longitudinal superior, fija C1 con el hueso occipital, mientras que el fascículo longitudinal inferior permite fijar C1 con C2, gracias al ligamento transverso del látex, que va entre ambos lados de C1. ¿Ya? Y es precisamente este ligamento que ayuda a juntar toda la articulación para que puedas hacer movimientos de rotación de la cabeza. ¿Ok? Aquí lo tienes. ¿Qué sucede si es que yo agarro un cuchillo, agarro un cuchillo y ¡plá! Corto este ligamento cruciforme? Lo que vamos a ver en el interior ya lo conoces. ¿Te acuerdas cuando te hablé del diente de Axis? Vamos a poder encontrar los ligamentos alares. Sí, se llaman alares porque tienen forma de ala, salen como si fueran las alas del diente, que unen, ayudan también a unir el occipital con C1 y de paso también con C2 al estar en el diente, ¿no? Impiden la rotación excesiva, impiden precisamente que cuando quieras sacarte un conejo, te quedes ahí, ¿no? Gracias a estos ligamentos, esta articulación es un poco más limpia, ¿no? Más estable. Ok, y vienen desde ambos lados del diente de C2. El ligamento apical ayuda a unir el cráneo, que es el hueso occipital, con C2. Ya también, solamente que ahora se va a ubicar en el vértice del diente, en la porción apical, de ahí el nombre, ¿no? Y aquí lo tienes en una vista posterior, ¿ok? Aquí lo tienes en una vista superior. Mira cómo aquí se encuentra el dientecito de Axis. Mira cómo lo que tú ves por acá es Atlas, o sea, toda esta vértebra con los arcos, ya tú la identificas como Atlas, que es C1, y mira cómo por aquí está envuelto el diente, está fijado a Atlas, pero también se encuentra estable gracias a los ligamentos que ya te hablé, ligamentos alares, el ligamento apical, el ligamento cruciforme, ¿no? Aquí lo tienes. De esta forma permiten un mejor movimiento. ¿Se entendió, chicos, toda esta parte de ligamentos? Faltan 8 minutos. Sí, profe. Está bien, profe. Excelente, muchachos. Continuamos entonces. Continuamos. Ahora vamos a hablar de articulaciones, ya para terminar. Uy, sí, felizmente. En primer lugar, te voy a hablar del disco intervertebral, ¿ok? Tal como te hablaron en tu introducción de anatomía, existen otros tipos de articulaciones además de la sinovial, y en este caso, el disco intervertebral, al ser un cartílago, va a permitir que ésta sea una articulación de tipo cartilaginosa y de género sínfisis, porque une dos huesos distintos, ¿ya? El disco intervertebral es bastante importante porque funciona como una almohada que ayuda a amortiguar el peso, amortiguar los golpes que tenga la columna vertebral. Sobre todo cuando, no sé, cuando cargan sacos, cuando cargan sus mochilas y llevan su laptop, por ejemplo, el peso que ejerce la mochila o el peso del saquito, ¿no? Hace que los discos intervertebrales vayan funcionando como almohaditas que soportan este peso, esa fuerza, ¿no? Para que no se dañen tus vértebras. Entonces, el disco intervertebral está formado por alrededor un anillo fibroso, que son láminas de fibrocartílago, que son como casi como círculos, ¿no? Envueltas una sobre otra, que van a rodear el interior, que es 90% líquido, que se conoce como núcleo pulposo. ¿Ok? Este núcleo pulposo es precisamente el que funciona como una almohadita, ¿no? El que amortigua el golpe. Algo que es importante que sepas es que no existe disco intervertebral entre C1 y C2, porque C1 no tiene cuerpo vertebral. ¿Ya? Exactamente. Por ahí uno de sus compañeritos, ¿ya? Nos dice, profe, yo me acuerdo que ahí es donde sucedía la hernia discal. Exactamente. Ya, te voy a hablar de este tipo de hernias más adelante. ¿Ya? ¿Te acuerdas que a las apófisis articulares, ¿cuál era su otro nombre? Escríbelo, escríbelo, públicalo, grítalo.
¿Cuál era el otro nombre de las apófisis articulares? Empezaba con C. Exactamente, exactamente, sigapófisis. De ahí vienen las articulaciones sigapofisiarias. Son de tipo sinovial, ahora sí es sinovial, y de género plana o artrobia, o sea, permiten movimientos de deslizamiento, ¿ya? Se encuentran entre las apófisis articulares de cada vértebra, y dependiendo de la región en la que te encuentras, puede ser distinta, ¿no? Puede ser un poco más horizontal, puede ya ser un poco más oblicuo a tal punto de que ya es vertical en la región lumbar, ¿no? Y bueno, como toda articulación sinovial, está rodeada por una cápsula y está reforzada por ligamentos. Ahora sí, las dos articulaciones que pueden ser un poco difíciles, ¿ya? La articulación atlanto-occipital. ¿Por qué se llama así? Ya lo sabes tú, es la articulación entre el atlas y los cóndilos del hueso occipital. Es lo que yo te mostré al inicio, ¿te acuerdas? Es una articulación de tipo sinovial y es una articulación de género bicondilia. ¿Ya? ¿Por qué se llama así? Es de género bicondilia porque precisamente los cóndilos del occipital son dos. C1, que es Atlas, tenía estas cavidades cóncavas con forma de riñón, que para mí eran forma de zapato, ¿no? Pero son forma de riñón, porque van a recibir los dos cóndilos del hueso occipital. ¿Y qué movimientos permite? Permite movimientos, además de flexión y extensión, como cuando tú dices que sí con la cabeza, también permite en cierta medida inclinación lateral, ¿no? Estos son los movimientos que permite. Y por supuesto que está reforzada por las membranas, que si se dirigen desde el hueso occipital hasta el atlas, también van a recibir el nombre de membranas atlanto-occipitales. Pero ¿qué sucede? Aquí está la membrana atlanto-occipital anterior. Lo que yo quiero que veas de la membrana atlanto-occipital posterior, en la parte de atrás, es, mira, ¿te acuerdas que te hablé de la arteria vertebral? Así es como la arteria vertebral pasa por los agujeros transversos de cada vértebra cervical, excepto C7, inicia a partir de C6, ¿no? Sube, 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 y lo que yo te había dicho, ¿no? Es como que se tuerce por encima del surco del arco posterior de C1 y se introduce al cráneo para poder dar arterias para tu cerebrito. El famoso polígono de Willis, ¿ya? O circuito de Willis, o círculo de Willis, ¿ya? Excelente, chicos. Vamos con la siguiente articulación. Esta es un poquito más difícil de entender, pero vamos a ir paso por paso, ¿ya? Articulación atlanto-axoidea. ¿Ya? Es la articulación que existe entre el atlas y axis, entre C1 y C2. Pero ¿qué sucede? Existen dos tipos de articulaciones atlanto-axoideas. La articulación atlanto-axoidea media, que se conoce como atlanto, odontoidea, es precisamente la unión que tenía C1 con el diente, solamente con el diente, ¿ya? Articulación atlanto-axoidea media, porque está en la línea media, es lo mismo que decir atlanto-odontoidea, porque es la articulación de atlas con el diente de C2. Es una articulación de tipo sinovial y de género trocoide, ¿ya? ¿Qué tipo de movimientos permitía la articulación trocoide, chicos? ¿Recuerdan? Está en la diapositiva. Empezaba con R de reprobado, si no me dicen. Muy bien, rotación, movimientos de rotación, o sea, es como cuando tú dices que no con la cabeza. Por eso C2 se llama axis, axis de eje, es el eje sobre el cual gira C1 con el cráneo. ¿Ves? Esta forma, esta imagen te lo explica. Y por fuera tenemos las articulaciones atlantoxoideas laterales. Es lo mismo que una articulación sigapofisiaria. Es lo que quiero que sepas. Es lo mismo. ¿Por qué, Martín? Porque es de tipo sinovial y es de género plana o artrodia, y porque es precisamente la unión entre las apófisis articulares de estas dos vértebras. ¿Se entiende, chicos? Ahí lo tienes.
La articulación atlantoxoidea se divide en dos. La media, que es la unión con el diente, que es distinta, permite movimientos de rotación, y las laterales, que permiten movimientos de deslizamiento, que son distintas. ¿Ya, chicos? Ahora sí, ya para terminar, que ya van a ser las 11, voy a hablarte de las hernias del núcleo pulposo. ¿Qué sucede? Probablemente hayas tenido algún amigo, algún familiar o en la televisión hayas visto un caso de una persona que, por ejemplo, va al gimnasio, carga esas pesas gigantes, ¿ya? Y no tiene un arnés o, digámoslo así, sabe que el peso excede su capacidad y aún así lo carga. Entonces, es cierto que el disco intervertebral soporta cierta cantidad de peso, pero no tanta, pues no te pases. Entonces, llega un punto en el que los anillos que envuelven al núcleo del disco intervertebral se rompen. Se rompen los anillos fibrosos del disco y el núcleo pulposo sale, protruye se llama. Y por lo tanto, al salir este disco, tú sabrás que en el interior de cada vértebra de la columna, mejor dicho, se encuentra la médula espinal, junto con los nervios que salen de ella. ¿Qué sucede si es que el núcleo sale de ahí? Lo que vamos a tener como resultado es que el paciente va a llegar a tu consultorio diciendo, doctor, bueno, le comento mis molestias, lo que yo he tenido es un dolor de tipo, digamos, punzante, siento como punzadas o siento que se me adormece en la zona de los glúteos, la zona de la pierna, de la parte posterior, siento que no puedo caminar bien, siento que no puedo mover mis piernas, no puedo levantarlas, no sé qué sucede, doctor, ¿qué está pasando? Entonces, tú tranquilo, le vas a preguntar, ¿usted de casualidad suele cargar, suele ir al gimnasio, suele trabajar? Algunas personas que trabajan en los mercados trabajan cargando sacos, ¿no? Entonces, el paciente te va a decir, sí, doctor, la verdad que sí. ¿Y usted ha llevado algún tipo de cinturón, arnés o algo que lo proteja? Y te va a decir, la verdad, no, doctor, no sabía de eso, ¿no? Entonces... Ahí lo tienes. Le mandas a hacer más exámenes para poder confirmar el diagnóstico que tú tienes pensado. Y bueno, te vas a dar cuenta de que se trata de una hernia del núcleo pulposo, que generalmente suele darse en la región lumbar, de ahí el nombre de hernia lumbar, ¿no? Bravo, ahora ya conoces cómo es que se produce la hernia y qué clínica le da al paciente, ¿no? Puede ser por envejecimiento, puede ser por una hiperflexión violenta, ¿no? O por las causas que yo ya te mencioné. Y ya para terminar, chicos, fracturas. Existen fracturas de las vértebras, ¿ok? Dos tipos de fracturas. Fractura en la cual la vértebra, digamos, no se rompe totalmente, pero sí hay una línea, una fisura, que se llama fractura de acuñamiento por compresión. Sucede cuando una persona cae sentada desde gran altura o por una hiperflexión violenta. En este caso, al haber fuerzas por arriba y por debajo que comprimen la columna, la vértebra, lo que va a suceder es que se va a fragmentar. Por lo tanto, al no haber, digamos, un estallido, no revienta la vértebra, no va a haber una afección de la médula espinal, a diferencia de una fractura por estallido. Cuando una persona cae de pie desde gran altura, estas vértebras, como la fuerza es excesiva, revientan. Entonces, al haber reventado esta vértebra, quedan muchos fragmentos, como se puede ver en esta imagen. Y uno de estos fragmentos puede ir a incrustarse en la médula espinal. Por lo tanto, ahí sí hay peligro. ¿Ok, chicos? Estos son los dos tipos de fractura. Una en lo que solamente hay fragmentación, no se rompe totalmente, y otra en la cual literalmente explota la vértebra. Y uno de los fragmentos puede provocar daño a la médula espinal, daño nervioso, ¿no? Entonces, ahora sí, hasta acá. Todo en orden, chicos. ¿Se ha entendido todo lo que les he comentado? ¿Se ha entendido la clase del día de hoy? Espero que sí se haya entendido, chicos. Me he detenido para poder explicarles todo bien bonito, porque es importante que sepan, ¿no? Desde la parte más, digamos, inicial, es importante que sepan para que no se pierdan, ¿ya, chicos? Y así como estoy viendo más de 100 alumnos aquí en la sesión, espero verlos también hasta la última clase, ¿ya, chicos? He visto que también hay desgaste en los discos, precisamente en las personas que ya son adultos mayores, como pueden llegar a estar un poco deshidratados los discos. O sea, ¿te acuerdas que te dije que el interior era 90% líquido? Pueden deshidratarse esos líquidos
puede deshidratarse el disco y por lo tanto también puede llegar a romperse, ¿ya? Por eso es importante tomar agüita, también por los hermanos riñones, chicos, ¿ya? Los hermanos riñones, no. Esa es una explicación bastante interesante, ¿ya, chicos? ¿Cómo se produce la lumbalgia? Ese es un tema interesante. De hecho, la lumbalgia, en la mayor parte de casos, es más que todo por una mala posición o por estrés, ¿ya? Llegan muchas personas al consultorio de neurología, yo que he rotado por ahí he visto que, su doctor, no sé qué tengo, que me duele la espalda, estoy bastante preocupado, tengo miedo que sea una hernia, le hacen los exámenes, aparentemente todo normal. Y probablemente se trate de una lumbalgia, pues, por estrés, por una mala posición, por una sobrecarga de trabajo, por estar todo el día sentado haciendo clases de anatomía, ¿no? Mentira, mentira. Pero es eso más que todo, ¿ya, chicos? La lumbalgia tiene múltiples causas, ¿ya? Es como, por ejemplo, decir dolor abdominal. Puede ser por un cálculo, puede ser por una gastritis, etcétera, etcétera. Espero que se haya entendido la respuesta, ¿ok? ¿Alguien tiene otra pregunta ya para dejar la posta a Histoficio? Qué bonito curso Histoficio, ¿ah? Mientras me van escribiendo sus consultitas, un pequeño resumen, acá les dejo la tabla con las vértebras que hemos visto en cada región, cómo es, digamos, la forma, las características, ¿no? Cómo van variando. F significa fusionadas, chicos, ¿ya? F significa fusionadas. Esto les va a ayudar bastante para su clase práctica. Con esto, van con esto a su clase y ya está. ¿Ya? Y bueno, lo que hemos visto también han sido ligamentos y articulaciones dentro de esta columna vertebral. ¿Ok? Entonces, aquí están cada uno de ellos, pueden repasarlos. La grabación ya queda en el aula virtual, la vamos a publicar en YouTube por esta semana solamente. Y listo, chicos. Si es que no hay más preguntas, de verdad, espero que les haya gustado esta clase, espero que les haya sido muy útil, que hayan entendido sobre todo. A mí me gusta que mis alumnitos entiendan lo que les estoy enseñando de una forma no tan aburrida, ¿no? Entonces, nada, chicos, darles la bienvenida por parte de, bueno, la bienvenida por esta semana, ¿no? Porque ya la bienvenida se las dieron hace algunos días. Espero que les haya gustado la clase, espero que sigan con nosotros, ¿ya? Los vemos en las clases prácticas y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Cuídense, chicos, cuídense, sigan estudiando y descansen también. Claro, esta semana estaremos dando los usuarios y la forma en la cual ustedes van a poder crearlos, ¿ya? No se preocupen. Gracias a ustedes, chicos, por quedarse hasta el final. Cuídense.